Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de mecánica de fluidos. Hoy vamos a hablar sobre la presión de un fluido en un punto. Primero vamos a recapitular. Ya conocemos la definición formal de presión. Esta se define como una fuerza de compresión normal de tipo infinitesimal que actúa sobre un área infinitesimal. Ahora, nos preguntamos lo siguiente: ¿qué pasa si esta fuerza normal cambia de dirección en este punto de fluido? ¿La presión va a variar o se mantiene constante? Bueno, vamos a averiguarlo. Para eso vamos a considerar un elemento en forma de cuña. ¿Qué es un elemento en forma de cuña? Bueno, en este caso es un elemento que tiene la forma de un triángulo rectángulo. Y en este caso se le agrega una característica de profundidad unitaria. Acá ustedes ven un plano donde el eje Z representa la parte vertical y el X la parte horizontal. Si bien esto se ve plano, tiene una profundidad de valor 1 que está representado en el eje Y, que en este caso no se ve porque nuevamente, como ya mencioné, estamos en un plano. Bueno, lo que vamos a hacer es realizar un balance de fuerza en este elemento en forma de cuña, que recordemos que podemos considerarlo como un punto de un fluido. Comencemos con el eje X. Tenemos una fuerza que es P sub 1, que en este caso, para poder integrarla a nuestro balance de fuerzas, la consideramos como P sub 1 por delta Z. ¿Y por qué por delta Z? Porque si P sub 1 lo agregamos solamente de forma individual, estaríamos considerando una fuerza puntual y no una fuerza que actúa sobre toda esta longitud, que corresponde a delta Z. Lo mismo pasa con P sub 3 L seno de θ. Tenemos esta fuerza que es P3, que actúa en ambos ejes, y tenemos que descomponerla. Y al descomponerla, considerando el ángulo θ que la sostiene, nos queda que sería P sub 3 L seno de θ. Entonces ya tenemos una primera ecuación, que sería correspondiente al eje X. Vamos con el siguiente eje, el eje Z. En este caso tenemos P sub 2 delta X, que actúa hacia arriba. Tenemos hacia abajo, en sentido negativo, la componente vertical de P sub 3L, que sería P sub 3L coseno de θ. Y por último, el peso. El peso de este elemento, que sería la masa por la gravedad. Ahora, la idea de realizar este balance es que intentemos llegar a alguna conclusión. Para eso, lo que tenemos que hacer es intentar despejar las ecuaciones y dejarlas lo más amigable posible. ¿Y a qué me refiero con amigable? Es decir, que tengan términos en común. En este caso yo destaqué la masa como un elemento rojo porque no parece tener, mejor dicho, no tiene elementos en común con la otra ecuación. Por lo tanto, vamos a analizarla en mayor profundidad. Recordemos el concepto de densidad. La densidad se define como la relación entre la masa y el volumen. Desde aquí podemos despejar esta ecuación y despejar la masa. Nos quedaría la ecuación 3, donde la masa se expresa como densidad por volumen. Ahora, esta podemos desarrollarla aún más. Consideremos el volumen del elemento en forma de cuña, que es un triángulo rectángulo. El área, sabemos que para un triángulo rectángulo sería el producto de sus catetos dividido en 2. Ahora, para el volumen sería el área de este triángulo por la profundidad. El área sería un medio del producto de los catetos, sería delta Z por delta X, y luego le multiplicamos la profundidad. En este caso, como es de valor 1, nos quedaría que el volumen es igual al área. Es decir, un medio de delta X delta Z. Ahora, continuemos. Con este despeje que hicimos de la masa y este cálculo del volumen, vamos a integrar esta expresión en la ecuación de la masa. Y de esa forma pasamos a tener la masa expresada en densidad-volumen a expresada en densidad y las dimensiones del elemento en forma de cuña. Es decir, ya se vuelve más amigable esta variable. Ahora vamos a reemplazar la masa en la ecuación 2. Y de esta manera, en vez de quedar como menos mg, quedaría menos un medio de la densidad por delta x y delta z. Fíjense que cambiamos el m por delta x y delta z, es decir, elementos en común entre ambas ecuaciones. Ahora vamos a seguir despejando teniendo ciertas consideraciones. Recordemos que delta z se refiere a la distancia, mejor dicho, el largo del lado vertical de este elemento en forma de cuña. Pero como este es un elemento infinitesimal,
ya es un punto muy pequeño, nosotros lo que tenemos que recordar es que tiende a 0. Pero antes de eso, para poder limpiar esta ecuación y luego hacer ese reemplazo que ya mencioné, lo primero es recordar que delta z se puede expresar en términos de la hipotenusa de este elemento, es decir, L, simplemente considerando su ángulo. L seno de θ sería igual a delta z. Eso es recordar trigonometría básica, no es algo muy complicado. De esta manera, nosotros lo que vamos a hacer es dividir la ecuación 1 en delta z o L seno de θ, porque prácticamente ya demostramos que ambos son lo mismo. Y así nosotros tenemos la ecuación 5, que es la ecuación 1 pero despejada, donde tenemos que P1 menos P3 es igual a 0. Esto mismo podemos aplicarlo en la ecuación 2, donde delta x es lo mismo que L coseno de θ. Por lo tanto, dividimos esta ecuación por delta x o L coseno de θ y nos queda lo siguiente: P2 menos P3 menos 1 medio de ρg delta z igual a 0. Es decir, ya vamos avanzando bastante con el despeje de las ecuaciones. Sin embargo, tenemos un problema. Este elemento que está acá, es decir, el 1 medio de ρg delta z, nos está molestando. Y es aquí donde recordamos lo que yo mencioné hace un rato, que al ser un elemento infinitesimal, tanto delta z como delta x tiende a 0. Por lo tanto, aplicamos eso y este elemento de acá se elimina. Y nos quedaría P2 menos P3 es igual a 0. Es decir, ya tenemos prácticamente despejada nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Fíjense en lo siguiente. P1 menos P3 es igual a 0. Es decir, P1 es igual a P3. Y en la ecuación 6, P2 menos P3 es igual a 0. Es decir, P2 es igual a P3. Por lo tanto, voilà. Todas las fuerzas son iguales. Es decir, la presión en un punto, en un fluido, tiene la misma magnitud en todas las direcciones. Independiente de dónde están apuntando estas fuerzas normales, siempre se va a cumplir esta premisa, ¿ya? Es decir, la presión en un punto, ojo, en un punto de un fluido, tiene la misma dirección, o mejor dicho, la misma magnitud en todas las direcciones. Bueno chicos, espero que les haya quedado claro esta demostración y que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.